el que llame a la sedición, a la violencia y a la muerte de los venezolanos, el que siga promoviendo el odio entre venezolanos, la xenofobia, el desprecio al pueblo, bueno, que la justicia funcione con mano de hierro. Con mano de hierro. Así serán castigados quienes atenten contra la estabilidad del gobierno de Maduro. Bajo esa mano ha estado sometido el líder opositor Enrique Capriles, quien inmediatamente después de las elecciones del 14 de abril pidió un recuento de votos. No vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. No reconocer a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones, ese fue el motivo para que desde ese momento Enrique Capriles fuera el objetivo número uno, no solo del mandatario chavista, sino de todas las instituciones que están a su servicio. La ministra de Asuntos Penitenciarios culpó al opositor de desencadenar una ola de violencia en el país posterior a las elecciones del 14 de abril y que dejó como saldo 9 muertes. Lo que te garantizo es que en la cárcel nadie te va a tocar. Nadie te va a tocar, nadie va a atentar contra ti. Pero estoy preparando las celdas donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes, porque eres un fascista y eres un asesino. Y como si amenazarlo con cárcel no hubiese sido suficiente, la ministra Varela aseguró que el líder opositor consumía estupefacientes. Primero, haciéndote una rehabilitación que yo creo que la necesitas urgentemente, porque tienes un vicio y tú lo sabes. Lamentamos ese vicio que tienes. No sé si ese vicio que tú tienes, no sé si el vicio que tú tienes te ha llevado a que generes toda esta violencia. La persecución no ha doblegado los ánimos de Enrique Capriles, quien dio un ultimátum al Consejo Nacional Electoral para iniciar la auditoría de los comicios. El gobernador de Miranda aseguró vehementemente que no va a cesar en su intento por proteger el derecho de los venezolanos a saber la verdad. ¿Qué me van a juzgar? ¿Me van a enjuiciar? ¿Por qué? ¿Por defender los derechos de los venezolanos? ¿Quieren venir por mí? Aquí estoy. Los dardos hacia el opositor también fueron lanzados por Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro, quien acusó a Capriles de los hechos de violencia en el país bolivariano. ¿Qué va a hacer? Usted ya tiene un cementerio en su espalda. No sea irresponsable. Así las cosas, el líder opositor seguirá adelante en su batalla en solitario contra el gigante aparato chavista que con sus tentáculos busca silenciarlo a través de la intimidación. Yo no me pongo de rodillas frente a este gobierno, ni ningún venezolano se va a poner de rodillas frente a este gobierno. Señor Ramón José Medina, coordinador del equipo auditor del Comando Opositor Simón Bolívar de Enrique Capriles. Aquí hay dos discursos. El primero, ustedes mantienen la pugna electoral, la postura de desconocer a Maduro como presidente, mientras el gobierno arrecia los ataques contra sus adversarios, contra quienes está diciendo son los responsables de la violencia ocasionada a los días posteriores a las elecciones, en los cuales señala hubo 9 personas muertas. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuál es la agenda que se quiere mantener en Venezuela? No, lo primero que hay que decir es que no cambia el talante antidemocrático y totalitario del gobierno y sus dirigentes. Todas esas amenazas constituyen precisamente eso, solo amenazas. Que procedan, porque Enrique Capriles no, como ustedes afirman allí, está solo, en solitario frente al Estado. No, hay más de la mitad de los venezolanos apoyándolo. Esto es una lucha que tenemos que dar por la reivindicación de los principios democráticos, por la reinstitucionalización democrática en Venezuela. Cuando uno oye a una ministra en el tono en que está hablando, que no tiene facultades para ella, incluso la propia fiscal general de la República, que es una persona absolutamente vinculada al partido de gobierno, cuya institución está conculcada por el oficialismo, la puso en su sitio, advirtiéndole que ella no tenía capacidad para poder determinar quién iba preso, a quién se podía acusar desde el punto de vista penal, porque en Venezuela precisamente ese monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público. En todo caso, eso no son sino amenazas, eso no son sino bravuconadas, esas son las típicas actitudes que desconocen a los oponentes, no tienen talante democrático y en definitiva en nada abonan para salir adelante de la crisis que ellos mismos han provocado. Quiero escuchar la explicación también del diputado Saúl Ortega, porque podría sonar como muy poco democrático querer meter preso a un candidato que resulta perdedor y lo que quiere es impugnar las elecciones. Bueno, mira, el problema está que este señor llamó a destruir y a quemar el país y hay un saldo de 8 venezolanos fallecidos, muertos por la violencia provocada por este señor. Las instituciones tienen que funcionar
y la impunidad tiene que acabarse en Venezuela. Ese irresponsable debe ser presentado ante los tribunales y ya serán las instituciones, digamos, penales de la República las que dirán si este señor debe ir preso. Y yo espero por el resultado de la investigación y que se haga justicia en Venezuela. El país entero sabe la forma violenta, irresponsable como este señor convocó a la calle y cómo algunos de sus seguidores salieron a agredir no solamente a centros de salud, casas de partidos, vehículos y personas que, como te digo, hay un saldo de 8 personas que perdieron la vida producto de las acciones convocadas por este señor a agredir a la gente. Incluso es tan antidemocrático que mandó a agredir a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que sus seguidores tomaron la casa y trataron de asaltarla para agredir a la familia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ese es el talante democrático de este supuesto pseudo líder de la oposición. Nos parece que es un irresponsable y que aquí en Venezuela nadie tiene corona de oro. Así que ese es un ciudadano más y también debe presentarse frente a la justicia para que rinda por los cargos que se le están imputando en este momento, que son 8 fallecidos y las pérdidas materiales que el país sufrió en los días y las horas en las cuales él ha mantenido en zozobra a este país, que de paso es reincidente. En el 2002, precisamente hay suficientes pruebas documentales de que él y su comando estuvieron presentes en el golpe de Estado y fueron generadores de violencia en aquel entonces, y hoy simplemente están siendo reincidentes con esa misma conducta que es de paso rechazada por la mayoría de los venezolanos. Señor Ramón José Medina, varias oportunidades escuchamos a Nicolás Maduro diciendo que Enrique Capriles iba a terminar en Nueva York. ¿Cree usted que con estas amenazas, con este amedrentamiento, la estrategia del oficialismo sea apuntarle al exilio del candidato opositor, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con Manuel Rosales, quien también tuvo que salir del país? No, en absoluto. Ya Capriles ha dado demostraciones en el pasado de que no es de los que huye del país. Y yo lamento mucho las afirmaciones del diputado Ortega. Yo no sabía que había llegado a ese extremo de cosas que tan evidente está diciendo son falsas. Ustedes mismos pueden ser y han sido aquí verdaderos testigos de cómo han sido precisamente las intervenciones, las convocatorias que la calle ha estado haciendo Enrique Capriles, fundamentalmente bajo el signo de la paz. Y además, quienes han estado involucrados en golpes de Estado son precisamente los que están hoy en el gobierno. Y adicionalmente son los que han provocado siempre la violencia en Venezuela. Así lo hicieron incluso en las manifestaciones del 2002, que se convirtió en un golpe de Estado, pero que en la calle quienes intervinieron, quienes trajeron incluso francotiradores, quienes agredieron a los venezolanos en ese momento fueron precisamente, y eso quedó demostrado, gente propugnada por el oficialismo. Así que en definitiva, aquí hay toda una gran maraña de mentiras que lo que tiende a desvirtuar la realidad, porque en definitiva no quieren enfrentar el tema de la verdad, que es buscar quién efectivamente ganó las elecciones, buscar que los resultados sean los que representen la verdadera voluntad de los venezolanos. Señor Ramón José Medina, coordinador del equipo auditor del comando Simón Bolívar del candidato Capriles, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy amable. Le seguimos preguntando a los televidentes, ¿cuál cree usted que debe ser la posición que debe tomar la comunidad internacional frente a la auditoría a las elecciones presidenciales que exige Enrique Capriles en Venezuela? Respóndanos a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Doris Echeverry nos escribe, debe proceder con la exigencia de esclarecer todas las irregularidades del proceso electoral. También nos escribe Alongara, irregularidades menores se presentan en todas las elecciones del mundo. Y Jairo David Garcés escribe a @segurizatntn24. Comunidad internacional debe ser garantía de que se agoten recursos democráticos, se debe apoyar el proceso, no candidatos. Vamos a hacer una nueva pausa en la noche, ya regresamos para debatir en nuestro bloque final lo que ocurre en Venezuela luego de una semana de posesionado como presidente Nicolás Maduro. Ya regresamos con La Noche.